Dios les bendiga abundantemente y gracias por escuchar esta maravillosa palabra. Santiago nos está dando un mensaje maravilloso para nuestras vidas, para nuestro crecimiento espiritual. Nos está animando a leer la palabra de Dios porque somos bendecidos cuando leemos. Nos está animando a que pidamos sabiduría a Dios que Él nos da abundantemente. No está hablando de las pruebas que son para edificar. No está hablando de las tentaciones que son para dañarnos, entre otras cosas maravillosas, ¿sí? Por eso seguimos estudiando esta epístola. Hoy vamos a trabajar en el tema 10, que lo hemos llamado señales de una fe verdadera. Así como escuchó, señales de una fe verdadera. Y vamos a leer Santiago capítulo 1, versículo del 26 al 27. Así que quédese unos minutos acá para aprender de esta palabra de Dios que es para usted y para mí. Dice: si alguno piensa ser religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que se engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Qué maravillosa palabra y qué latigazos que nos da también, ¿no es cierto? Porque a veces somos buenos para hablar y hablar y hablar y hablar de otros, no paramos de hablar de otros, y aquí dice que hay que refrenar la lengua. Si hablamos, nos engañamos, ¿sí? Hay engaño en el corazón. Hablemos del contexto de este pasaje. La carta de Santiago es profundamente práctica. No se enfoca solo en la fe confesada, sino en la fe vivida. En el capítulo 1, Santiago viene enseñando que la verdadera fe se demuestra por la obediencia, la perseverancia y una vida transformada. En estos versículos cierran el capítulo mostrando qué es la verdadera religión a los ojos de Dios. ¿Qué es la verdadera religión a los ojos de Dios? Analicemos este tema, versículo por versículo. Versículo 26. La religión vana. Si alguno piensa ser religioso, dice, piensa, alude a una autopercepción, no necesariamente a una realidad espiritual. Una persona puede tener apariencia externa de piedad, muy ritualista, palabras elocuentes, un montón de títulos, pero estar engañada en su corazón. ¿Cuántas cientos, miles, millones de personas están atrapadas engañadas por religiones falsas, por no dejarse guiar por la verdadera palabra? Dice, y no refrena su lengua. La lengua es evidencia del corazón. ¿Cómo está el corazón? Mateo capítulo 12, versículo 34, escuche bien lo que dice. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Chisme, crítica destructiva, mentiras o palabras sin amor revelan una fe superficial. Ahora dice, la religión del tal es vana. Vana es igual a vacía, inútil, sin fruto. No dice que sea poca, sino sin valor espiritual. ¿Cuál es la enseñanza que encontramos? Una fe que no transforma, no ayuda en nada. No ayuda a edificar a nadie. Más bien hace apartar a otros. Acuérdese que somos luz de este mundo. Acuérdese que somos sal de la tierra. La luz alumbra, la sal sazona, da gusto. Santiago capítulo 1, versículo 27 dice, la religión verdadera. Santiago define la religión verdadera en dos dimensiones inseparables. Primero, amor activo al prójimo.
Sí, repito, amor activo al prójimo. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Vea usted. En la Biblia, huérfanos y viudas representan a los más vulnerables. Visitar implica cuidar, involucrarse, acompañar y suplir. No solo observar. La fe genuina se manifiesta en compasión práctica. Compasión llevada a la práctica. Aquí hay algunas referencias bíblicas sobre este tema tan importante. Y hay muchos descuidos sobre todo en las viudas. Acuérdense cuando la iglesia primitiva, cuando nace, estaba creciendo, ¿sí? Allí nacen los diáconos, los servidores, para servir exclusivamente a esta clase de personas, viudas, que estaban desamparadas, para ayudarlas en sus necesidades diarias. Pero hoy día como se las ha olvidado. No se hace nada por ellas. Y da mucha tristeza eso. Isaías capítulo 1, versículo 17 dice: aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Miqueas capítulo 6, versículo 8 dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante Dios. Y Mateo capítulo 25, versículos del 35 al 40, póngale atención. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Ahí hay buenas cachetadas del Señor, ¿sí? Porque nos hemos olvidado del huérfano, de la viuda, de los desamparados, de los extranjeros, de bendecirlos, de ayudarlos. Es muy claro Santiago en esto. 2. Santidad personal y guardarse sin mancha del mundo. No significa aislarse del mundo por si acaso, meterse en una burbuja, sino no adoptar sus valores corruptos, ¿sí? No corrompernos, nosotros bendecirlos a ellos, proclamarles la palabra. Habla de integridad moral, espiritual y ética, guardarse. El santo es apartado para Dios. La fe verdadera ama al prójimo sin comprometer la santidad. Sin comprometer la santidad. Equilibrio perfecto. Amor sin mundanalidad. Santidad sin indiferencia. Somos del mundo, estamos en el mundo, tenemos que darle un buen testimonio. No dejarnos corromper. Porque el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Principios espirituales claves. Primero, la verdadera fe se evidencia en palabras controladas. 2. La religión que agrada a Dios es práctica y compasiva. 3. No hay espiritualidad auténtica sin santidad personal. No hay. 4. Dios valora más la obediencia viva que los rituales externos. La fe viva que los rituales externos. Aplicación personal. ¿Reflejan mis palabras el carácter de Cristo? Hágase esa pregunta. ¿Mi fe se traduce en actos de misericordia?
¿Estoy cuidando mi vida espiritual de la influencia del mundo? Concluimos que Santiago nos confronta con una verdad poderosa. ¿Cuál es esa? La fe auténtica habla bien, ama profundamente y vive en santidad. La religión que agrada a Dios no se limita al templo, sino que se expresa en la vida diaria. Mire cuánta enseñanza maravillosa, clara, nos está dando Santiago aquí en la palabra de Dios, en su experiencia, en la llenura del Espíritu Santo. Qué maravilloso, ¿no? ¿Cuánto estamos aprendiendo? Si usted está escuchando esta palabra, está apartado o no ha aceptado al Señor, le presentamos la oración de fe para que se reconcilie, para que acepte al Señor, se convierta en un verdadero hijo de Dios. La oración dice así, repita conmigo. Querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo, y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y decimos, gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. ¿Aceptó al Señor Jesucristo? ¡Wow! Maravilloso. Ahora se ha convertido en un hijo de Dios, una hija de Dios. Venga a la palabra de Dios. Usted va a encontrar noticias maravillosas. Usted le va a encontrar la palabra para transformar su vida, para convertir el alma, para crecer espiritualmente, para ser un buen hijo de Dios, una buena hija de Dios, para ser luz y sal verdaderamente, para mostrar que los demás vean un cambio en su vida. Lea la palabra de Dios. Pídele sabiduría al Espíritu Santo. Acuérdese, ya hablamos que Santiago dice, al que le falta sabiduría, pídele en abundancia, que Él la da sin reproche. Pida la palabra de Dios, busque la palabra de Dios, que la palabra de Dios llene su vida. No se olvide esta palabra, enviarla a otros. Una vez que usted la ha comprendido, que la ha puesto en práctica, envíela a otro. Que su familia la escuche y busque ponerla en práctica. Que sus amigos, sus compañeros de trabajo, tal vez de colegio, tal vez de universidad, tal vez de deporte, en el barrio donde usted vive, que puedan escuchar la palabra de Dios y esta palabra traiga transformación en sus vidas. Yo los bendigo a ustedes en el nombre del Señor Jesucristo, porque se dan unos minutos para escuchar esta palabra que llena, que sacia el alma. Dios les bendiga.